Sarabia, quien le pedimos por favor nos encienda el micrófono. Ella es subdirectora general de Migración. Licenciada, buena tarde, bienvenida. Y bueno, ¿cómo no empezar con este tema de hace unos días que vimos y que lamentamos y tenemos que lamentar todos como panameños, y fue el incidente que se dio en la estación temporal de recepción de migrantes en San Vicente, en donde vimos esas imágenes que dan tristeza de una inversión que se hizo aquí en Panamá para darles dentro de la situación que viven los migrantes, una calidad de vida y mejor, obviamente. Y ver esa situación de esa riña que se dio y que encendieron sin importarles absolutamente nada el albergue que se les había otorgado, realmente es lamentable, licenciada. Pero a ver, empecemos con eso. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué está pasando con estas personas que se prestaron para incendiar, para dañar la propiedad del país? Y sobre todo, ¿qué va a pasar después? Bienvenida. Muchas gracias, Edna, por la invitación a tu programa. Muy buenas tardes también a todos los radioescuchas. Mira, yo creo que tal como tú lo has descrito, es así, es un hecho lamentable. Es un hecho lamentable porque no solamente se acabó con propiedad del Estado, una inversión país, en una inversión que es ejemplo de mejores prácticas en gestión fronteriza, una asistencia humanitaria y parte de la operación Flujo Controlado. Se acabó con aparatos de biometría, hubo más de $800.000, se está calculando en pérdidas materiales, pero sobre todo se puso en riesgo la vida de las más de 250 personas vulnerables que se encontraban y de nuestros funcionarios, así como los funcionarios de Senafront y de otros organismos y otras instituciones ahí presentes. Esta lamentable situación demuestra lo que Panamá ha venido advirtiendo. Si bien existen muchas personas y la característica general de la migración, que es un derecho humano y que es innegable, pero dentro de la migración irregular también se esconden personas peligrosas, también se esconden personas capaces de cometer delitos tan delicados como este, porque quien se atreve a actuar así en un tumulto de esta forma, y te cuento y aprovecho para comentarte que este incidente comenzó por una pelea de dos mujeres extranjeras por una tolda, por un espacio en la estación de temporal de recepción migratoria, y subió a tal nivel de incluso apoderarse ellos, amotinarse como si hubiera sido una reyerta en un centro de detención carcelario, e incluso dejar adentro a funcionarios, y que debo decir, ni siquiera los funcionarios ni de migración no usan armas, pero aquellas unidades asignadas de Senafrón de estas estaciones temporales de asistencia humanitaria migratoria no portan armas. Entonces, fue un lamentable incidente en el cual, debo decir, hubo una rápida acción e intervención de la fuerza pública en general, también del Servicio Nacional de Migración, asimismo en coordinación con el Ministerio Público, generando la aprehensión y la imputación de cargos a 45 personas. 43 de ellos son de nacionalidad venezolana, 2 son de nacionalidad colombiana, 43 de estas personas son varones y a 2 mujeres también que participaron en esto. Entonces, yo creo que hay que ser ejemplares como país, son cosas que no deben repetirse, son cosas que, y lo que digo lo digo con mucha responsabilidad, Panamá ha demostrado ser un país humanitario, pero ¿Cómo lo que no? estamos viendo como característica del flujo son personas también con perfiles peligrosos y temerarios a pensar estar en un país. Y mira, comparto también contigo y con todos los radioescuchas el hecho que muchos abiertamente nos decían que nosotros no podíamos deportarlos, así, tal cual, porque ¿Y ellos por qué estaban no? protegidos. O sea, que sigan haciendo, que vengan aquí y hagan lo que le da la gana, ¿no? Es como Porque dice usted, malentienden su subdirectora. derecho humano, Es malinterpretan su correcto. derecho humano. Totalmente, Mal- totalmente.
Y es algo que Eh, eh, nosotros tenemos que hacer valer nuestras leyes. Estas personas tienen que cumplir ante la justicia panameña y que les caiga, al igual que si fuera cualquier panameño que comete este delito, Totalmente. todo el peso de la ley. Así es, totalmente, porque le decía yo a Ariel esta mañana, es difícil que uno no se indigne y que uno no le moleste, así como cuando nosotros somos tan humanitarios de recibir a todos estos migrantes que tienen una situación particular en su país y que lo hemos demostrado, porque los otros países, ahorita se lo voy a preguntar, bien gracias a usted, pero yo me pregunto, ¿serán capaces de ir a hacer una situación como esta a Estados Unidos? Por supuesto que no. Entonces no podemos nosotros aquí aplaudirle malos comportamientos porque cuando uno va a un país ajeno, uno tiene que acatar las leyes de ese país y comportarse como debe uno comportarse, porque si no se le permite al panameño, al nacional, mucho menos tenemos por qué permitírselo al que viene aquí y que le hemos abierto los brazos, las manos y le estamos dando un tratamiento de calidad con una inversión costosísima que nos cuesta a todos. Entonces, no es posible que se les permita. Yo cuando vi esas imágenes dantescas dije, wow, como bien lo dijo usted, subdirectora, se puso en riesgo la vida de mucha gente, que es lo más valioso, pero que gracias a Dios no pasó a mayores, no le pasó nada a nadie. Pero caramba, ¿y esa inversión ahora qué? Eso es algo que no se puede permitir. Y quiero preguntarle precisamente cuáles fueron los cargos que el Ministerio Público presentó ante el juez de garantía para que precisamente validara la petición que hizo el fiscal de que se judicializara no solamente los actos que ellos ocasionaron, sino también que la privación de libertad fuera legal. Y en consecuencia, después que cumplan su condena, que deben cumplir una condena, sean deportados, porque han demostrado todo menos tener una necesidad. Porque si yo voy a un país y tengo la necesidad de refugiado, de que me permitan estar allí porque en mi país no la estoy pasando bien, créame que lo menos que yo haría sería un acto tan atroz como ese. Asimismo, y lamentablemente también tenemos que decir que si bien el Estado panameño mantiene cooperación con muchos países, intercambio de información de bases de datos de seguridad, de inteligencia y demás, de Venezuela no necesariamente tenemos ese intercambio, por lo menos no al nivel que tenemos con otros países. Entonces es mucho más difícil a veces perfilar a estas personas. Te comento que los cargos fueron por delitos contra el patrimonio económico en la modalidad de daños agravados y delitos contra la seguridad colectiva por incendiarismo. Tú y yo Correcto. somos abogadas tal vez y no trabajamos en el Ministerio Público, pero aquí Ajá. pudiera caber incluso la tentativa de Claro, homicidio y por otro tipo supuesto, de delitos que por entran a ser supuesto muy que sí. discutibles y siendo respetuosos de la opinión tanto de los jueces como del Ministerio Público. Lo que se puso en juego fue mucho, sobre todo la vida. Sí te digo, gracias a Dios no hubo ninguna pérdida de vidas. Sin embargo, sí hubo 4 funcionarios del Servicio Nacional de Migración que fueron agredidos y que mantienen en su anatomía, pues, las consecuencias de estos actos. Nuevamente, esto no quita lo humanitario de Panamá. Esto ha sido un esfuerzo muy grande para poder que tengamos el control del flujo. Muchas veces no se entiende la inversión que hace Panamá. Sin embargo, debemos exaltar el hecho que si Panamá no tuviera la operación flujo controlado desde las personas que entran hasta la entrega en gestión fronteriza con Costa Rica, este flujo no tuviéramos ni el registro de las personas, y estuvieran de alguna forma descontrolada por nuestro Así país, es. así como vimos el retorno de personas venezolanas hace cerca de año y medio, a finales del 2022, y en una situación muy crítica. Entonces, yo creo que esto, al igual que los derechos humanos, y lo acabo de decir ahorita mismo en la reunión en la que me encuentro, el derecho humano debe empezar por no reñir con otro tipo de derechos y la seguridad es parte de ese derecho humano que debe darle el país tanto a los grupos vulnerables como a nacionales y extranjeros en nuestro país. Darién es una provincia muy golpeada, es tal vez la provincia menos poblada de Panamá, es una provincia que ya ha sido abatida en afectaciones a la seguridad multidimensional, en afectaciones a las reservas
forestales que tenemos en nuestro país, las mayores de Centroamérica, y ahora no podemos permitir y tenemos que ejemplificar como Estado las sanciones a esto para que no se vuelva a repetir y hacer un llamado de atención pues a los países de la región, hacer un llamado a que esto no es humanitario. Lo que pasó es un acto de violencia, es un acto criminal, es un acto que se condena en Panamá o en cualquier otro lado, y que si bien debo también decir y hacerme ecos de las palabras de la señora directora, hemos tenido muy poco apoyo de los organismos internacionales en respuesta a la restauración de este espacio. Estamos esperando una oleada de personas irregulares los próximos días que requieren de este espacio, que requieren de la asistencia y que requieren del compromiso del Estado panameño en una respuesta para no criminalizarlos por lo que tampoco es justo por causa de quienes lo hicieron. Sin embargo, que quede de ejemplo y que quede como respuesta que tienen también que tener consecuencias de sus actos. Aquí incluso hemos tenido que combatir teorías en las cuales existen en otras latitudes que dice que el migrante irregular por definición tiene atenuantes penales, y eso es algo que nosotros no podemos permitir como país, más cuando estamos compartiendo de lo poco que tiene Panamá en una asistencia humanitaria para con quienes más lo necesitan en la provincia más pobre de nuestro país. Así es, y justamente le iba a preguntar al respecto de ese balance, licenciada, en cuanto a las conversaciones que han tenido con los países en relación y en materia de migración, porque ciertamente es lo que uno espera, ese apoyo de países vecinos, Costa Rica, Colombia, hasta el momento, ¿qué han dicho? Incluso Estados Unidos, porque al final la mayoría señalan que ese es el país del destino final. ¿Qué apoyo hemos estado recibiendo? ¿Cómo avanzan las conversaciones? ¿Cuál es el balance en materia administrativa que hemos tenido como país? Mira, yo creo que es importante siempre resaltar que Estados Unidos es nuestro mayor y más importante socio, y a nivel estratégico hemos tenido mucha colaboración. Sin embargo, es innegable, y creo que cae de su peso indicar que las políticas migratorias y las realidades subyacentes de los países de origen, tránsito y destino, en este contexto el mayor destino Estados Unidos, eh, de alguna manera confluyen entre sí. No es fácil tener respuesta de los países vecinos cuando las verdaderas causales se encuentran en los países de origen. Por ejemplo, Venezuela, pero también terceros países que han alojado migrantes que hoy en día han decidido migrar a terceros y cuartos países. Ejemplo, la migración haitiana procedente de Brasil, que había estado asentada. Migración haitiana con una segunda generación de niños, en muchos casos chilenos, y también hay que ver mucho la responsabilidad de los países de cielos abiertos en Sudamérica que permiten el ingreso de países extrarregionales, porque muchas veces solamente vemos Venezuela, Ecuador, Haití, pero existen más de 91 nacionalidades que pasaron en el 2023 por Panamá que no son de este continente. Eh, Cada país tiene derecho a tener su autodeterminación, pero asimismo Panamá tiene derecho a tener la suya y a exigir respuesta. Por ejemplo, y nuevamente de forma muy respetuosa, estamos esperando un cambio ahora con Argentina, por ejemplo, porque Argentina ahora, ya el presidente de Milei anunció un cambio en su política de vuelos para hacerlo de cielos abiertos. Esto implica que de igual forma Wow. migrantes de otro continente van a tener facilidades para ingresar a ese país de forma fácil, como existen esas facilidades en otros países de Sudamérica, y Panamá como respuesta inicial a, de alguna forma, y esto tengo que ser responsable nuevamente, esto no afecta el turismo en Panamá, pero sí ha limitado el tránsito por su hub. Aquellas personas que están tratando de utilizar, y esto lo podemos sustentar estadísticamente, personas de otros continentes, por ejemplo, fueron detectadas en Tocumen y en gran volumen fueron detectadas en promedio una semana después en Darién. Por ejemplo, tú venías de un país en Europa, tú tomaste un vuelo
pasaste en tránsito por Panamá, fuiste con destino a un país de cielos abiertos en Sudamérica y comienzas la ruta de la migración irregular desde tu país. Y eso por tierra simplemente cambia el hecho que transitaste una parte aérea y luego vas a comenzar a caminar. Y luego te voy a encontrar en Darién. Son cosas de las que muchas veces no se hablan, pero son esfuerzos que está Claro. haciendo Panamá, porque solamente de otro continente nosotros tenemos en el 2023 casi 57.000 personas que logramos frenar en Wow. ese 50% a partir de que tomamos estas medidas en el mes de junio del 2023. Si no, nosotros tenemos una proyección que hubiera estado el flujo arriba de 50.000 personas solamente de personas de otro continente, Mira, qué traficadas interesante. ilegalmente. A ver, yo quiero darle la oportunidad a la licenciada Marta porque sé que este tema, igual como abogada, ella tendrá algo que aportar y es mi compañera de los martes. Licenciada Marta, bienvenida. Aquí la licenciada María Isabel Sarabia y bueno, la escuchamos, licenciada Marta. Un saludo a Marisabel, le admiro todo el esfuerzo que ha hecho desde el día 1 con la licenciada, no me sé el Irma, apellido, Irma, ah, Indira, Indira. Han hecho un trabajo enorme y Samira, Marisabel, Samira, la directora. Samira, la directora, que de verdad les aplaudo y no solo se los aplaudo yo. Tuve la oportunidad estando en Brasil el año pasado, estábamos reunidos con el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que había estado en Panamá y estuvo en Panamá presenciando casualmente una persona que venía cargando el cadáver de un familiar que había muerto en la travesía. Y él decía, me he salido de tu país compungido de ver la cantidad de migrantes, los problemas que atraviesan y sobre todo de ver la humanidad de nosotros, de los panameños. Y por eso sí tengo que resaltar el trabajo que ha hecho Migración, tanto la licenciada Samira como Marisabel, que es una apasionada del tema migratorio de toda una vida, han hecho un esfuerzo por cambiar la cara. Hoy tenemos una nueva cara migratoria, no solo en la frontera, en los aeropuertos la vemos. Y es un cambio, de verdad que es un cambio. Pero definitivamente que tengo, igual que tú, Edna, y apoyar a Migración en este trabajo, en este momento, por el esfuerzo. Fue aberrante. A mí, cuando vi la escena, pensé que estábamos hablando de otro país. No pensé que Sí, era el nuestro. Cuando escuché la noticia, dije, no puede ser que encima de que esto nos está costando económicamente al país, porque no hay respaldo internacional, de verdad que no lo hay. Como es un problema que tienen estos países, ellos están saliendo de su lastre, de su gente, de sus problemas, inclusive, porque no todo es malo, hay gente que sale por temas económicos, sí, pero claro. ese que sale por temas económicos está resolviendo su problema, le está resolviendo un problema a ese país que tiene que preocuparse por menos gente. Entonces, esa carga la está asumiendo Panamá, que les ha dado un trato definitivamente humanitario desde la entrada hasta el cruce en la siguiente frontera. Aquí el tema es que, como bien, y me he quedado aterrada, Marisabel, con lo que acabas de decir de los que entran por otros continentes. El Exacto. destino al final de la migración es llegar a Estados Unidos. Y Estados Unidos ya debe decir, señores, no, no, porque si Estados Unidos sigue con esa ambigüedad, esta gente va a seguir intentando usar nuestros territorios para llegar hasta un país que no tiene destino. Y en algún momento, en ese retorno a sus países, como no pueden regresar a los países, pueden quedarse o regresar a quedarse en los países que en algún momento les ofrecimos las puertas. Entonces es un tema que tiene que ver con humanidad, pero que también tiene que ver con protección de lo que es nuestro suelo y nuestras costumbres y nuestro ambiente. Panamá siempre se caracterizó por ser un país pacífico, por ser un país donde Sí. aquí las guerras son muy poquitas, las que son de bandas, pero realmente el panameño es amable, es una persona Sí, con es de brazos abiertos, de brazos sin duda, de y por brazos eso abiertos. y por eso es que hemos tenido migraciones a través de toda la historia y gente que ha encontrado aquí su segundo hogar, de todas las Total. nacionalidades. Pero no podemos permitir que ahora la Ujú. mano criminal
migre y que con cualquier motivo vengan a hacer daño a un país. Ahorita, como bien dices, va a entrar un grupo de personas. ¿Dónde se van a albergar? ¿Qué se va a hacer por esas personas? ¿Dónde está la ayuda humanitaria que debieran darnos por precisamente soportar este paso de los migrantes? Es un tema que de verdad no quisiera estar en el pellejo de ellas, porque de verdad que estas mujeres se han tirado un trabajo enorme para defender nuestras fronteras, pero al mismo tiempo Así es, darle a la gente seguridad. Lo dicen así hasta la es. gente de ACNUR y todos. O sea, el trato que Panamá le da a los migrantes es de primera línea con los escasos recursos que Panamá tiene, que son Así bastantes es. y en una provincia muy golpeada, muy Así golpeada. es. Y con esa gran interrogante de la licenciada Marta Luna, licenciada María Isabel, concluimos su respuesta y pues el mensaje, sobre todo aquel migrante que sin duda debe estar escuchando este programa. Y concluimos porque sabemos que tiene otras ocupaciones. Adelante. Gracias, y gracias por las palabras, tanto tuyas, Edna, como de la licenciada Marta, a quien también quiero y admiro muchísimo, es un honor. Eh, y sí, yo quiero cerrar con algo. Panamá es un país de tránsito, pero también históricamente hemos sido país de destino. Siempre soy orgullosa de decir que yo soy hija de migrante, nieta de migrante, hermana de migrante, por ambos lados, por papá y por mamá. Y creo que todos tenemos eso en Panamá. O sea, para nosotros siempre ha sido un fenómeno muy natural. Sin embargo, nos encontramos ante el mayor contexto de movilidad humana internacional registrado en los anales de la historia. El único precedente que existe es la Segunda Guerra Mundial. Y en ese sentido, yo concluyo diciendo que no confundamos la asistencia que requiere la persona vulnerable con las redes organizadas de delincuencia organizada transnacional, valga la redundancia. ¿Qué es ante lo que nos encontramos? Nos encontramos ante casos trágicos de tráfico humano, nos encontramos ante el Clan del Golfo y tal vez uno de los grupos delincuenciales organizados más grandes que existe a nivel mundial. Nos encontramos ante redes mundiales de tráfico y de trata de personas en donde no estamos acostumbrados tampoco a que los panameños seamos víctimas. Pero llamo la atención de las recientes noticias a partir de pandemia, cuando detectamos el primer caso de trata de personas de un panameño, de una panameña, que fue rescatada, un panameño, perdón, que fue rescatado desde España. Y asimismo han venido en incremento. Entonces yo los quiero dejar con esta reflexión. Lo que está haciendo Panamá es un trabajo de Estado, más allá de una administración, y es un trabajo que siempre debe mirar en torno a la seguridad de las personas sin dejar nuestro papel de humanidad. Así que muchas gracias por el espacio y siempre a la orden. A usted, subdirectora María Isabel Saravia, realmente ahora me quedaré conversando un poco más del tema porque sí, ahora nos alarma esta situación, pero las cosas hay que decirlas para que precisamente como país tomemos acciones en concreto. Una vez más, gracias, éxitos en sus loables funciones y que Dios la acompañe, que es lo que queda en esta tarea, porque alguien tiene que hacer el trabajo y Marta no me Amén, dejará igualmente. mentir. Dios nos pone donde Él considera que debemos estar y hasta cuándo debemos estar. Así que Él de seguro la seguirá guiando a usted y a la directora. Un abrazo. Buena Gracias, un tarde. abrazo, chao. Saludos. Chao. Bye. 3:38 minutos, Marta, nos vamos a un cambio, pero al volver vamos a hablar precisamente en Artes